Partido Comunista Alemán era el partido más organizado y numeroso de los que no ostentaban el poder, por lo cual resultó un duro golpe para el movimiento comunista internacional. Este, que era dirigido desde Moscú por la Comintern, la Tercera Internacional, cambiara de táctica, en lugar de enfrentarse a los partidos burgueses y reformistas en pos de la revolución proletaria, táctica que solo había funcionado en Rusia y había llevado a la derrota a los intentos revolucionarios de España, Italia, Hungría, Alemania, Austria y Yugoslavia, en la mayoría de los casos llevando a la ilegalización y persecución de los partidos de la Comintern. Pasará a una política de alianza con los partidos burgueses y reformistas contra el creciente fascismo. Esta política llevó a la alianza de las fuerzas antifascistas. En Yugoslavia esta alianza, dirigida por el croata Josip Broz, no tomará el poder, ya que Yugoslavia era una dictadura monárquica desde el autogolpe real de 1929 y no se celebrarían elecciones. En Austria, el gobierno del canciller Dollfuss, elegido democráticamente, reforma la constitución implantando un régimen fascista, de corte italiano, y con respaldo de Mussolini. Se produce una respuesta revolucionaria obrera que es reprimida sangrientamente. Desde entonces la única oposición será la del partido nazi, respaldado desde Berlín. Este iniciará una campaña de revueltas y atentados que concluirán con el asesinato del mismo canciller Dollfuss. Su sucesor, presionado por Alemania, permitirá un referéndum para la anexión de Alemania, el Anschluss. Poco después tropas alemanas entraban en Viena. Esta política obtendrá su primera victoria en Francia. Ante el acoso de las ligas fascistas y monárquicas francesas, el Partido Radical, el Socialista y el Comunista se presentan en la coalición del Frente Popular. En las elecciones de 1935 tienen la mayoría. Este gobierno realiza importantes reformas sociales y abrirá relaciones diplomáticas con la URSS. Aún así mantendrá una política temerosa ante los fascismos, cediendo en las anexiones alemanas en Europa Central y manteniéndose al margen del conflicto español, temeroso de que la inestabilidad política extendiera la guerra a su territorio. Al final, en 1939 declararon junto a Gran Bretaña la guerra a Alemania y declararon el estado de guerra, pasando el poder a militares que verán caer la república en manos de los fascistas. La segunda victoria será en España. En 1931 se proclama a la Segunda República Española. El gobierno republicano socialista inicia una ambiciosa campaña de reformas, que aunque muchas se quedan en nada, alarma a una derecha nostálgica de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. A su vez, el movimiento anarquista, el más fuerte del mundo, estaba localizado en las zonas rurales de Andalucía y Aragón, y en las zonas industriales de Cataluña. Este inicia una serie de alzamientos contra la República. El más relevante es el del pueblo gaditano de Casas Viejas. La represión policial provoca 26 muertos. Este hecho provoca la ruptura de la coalición, lo que hace convocar elecciones. En las elecciones de 1933, la coalición de derechas autónomas primera fuerza, entrando en el gobierno junto al Partido Republicano Radical.
Este partido, aunque ha aceptado la República, defiende una reforma corporativa de la Constitución, lo que hace recordar a las izquierdas al canciller Dollfuss. Además de las formas que muestran el mitin de Covadonga, donde imitan los saludos y cánticos de la Italia de Mussolini. El dirigente socialista Francisco Largo Caballero amenaza en las Cortes con una revolución si el líder de la CEDA, Gil Robles, entraba en el gobierno. El 1 de octubre se forma el gobierno, entrando este como ministro. De este modo el PSOE inicia los preparativos para una revolución en toda España. El 5 de octubre se produce un alzamiento revolucionario. En Madrid, las milicias socialistas intentarán asaltar las Cortes y el Palacio Presidencial, siendo repelidos por la Guardia de Asalto. En Cataluña se proclama el Estado catalán, dentro de la República Española, llamando a formar un gobierno provisional español en Barcelona. Los anarquistas no se unen a la sublevación y el presidente Companys se ve enfrentando a los Mossos de Escuadra contra el ejército. Tras 10 horas de combates y 42 muertos, los Mossos se rinden. El presidente Companys es detenido. En Asturias, la situación es distinta. Se han unido las tres fuerzas de la izquierda revolucionaria, socialistas, comunistas y anarquistas. Firman un pacto conocido como la UHP, Uníos Hermanos Proletarios. Desde el pueblo minero de Mieres se forma una columna que toma Oviedo, estableciéndose un gobierno revolucionario en el Principado. Los revolucionarios muestran su voluntad de extender su revolución a toda España con la formación del Ejército Rojo Asturiano, de 30.000 efectivos, que marcha en 3 columnas hacia Cantabria, Galicia y León. El gobierno de la República proclama el estado de guerra. El ejército de la República invade Asturias y el 18 de octubre los mineros se rinden. Años tenía, pocos años gallas pero, que
resueguen y salten, semellando silgueros. Eres una niña aida que na región asturiana xugaves dando a la comba con tus amigues altaves. Llegó la huelga de Ochore, justa y revolucionaria, hoy ya no collisti comba, que collisti la metralla. Con los pergafos mineros, que bien tú la remanaves, salíes con los primeros, brincando per barricada. El PSOE es temporalmente ilegalizado y los líderes de la revolución como Largo Caballero y Lluís Companys son detenidos. La represión llega incluso a los partidos que no han participado en la revolución, como Izquierda Republicana, cuyo dirigente, el expresidente Manuel Azaña, es detenido. Dos mozos los comunistas quisieron ir a salvar.